está situado como el puente más largo del mundo. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿cuál es el puente más largo del mundo? Estará aquí en Estados Unidos. Tiene una longitud de alrededor de 100 millas. Eso es un poco más de 1 hora y media manejando, quizá. Es el puente llamado Danjang Kunchan. Así se llama, Danjang Kunchan. Costó más de 8.5 billones de dólares, Dios mío. Y une las ciudades de Shanghái y Beijing, China. ¿Ok? Ahí está situado el puente más grande según las estadísticas. Hasta el momento. Hermanos, asimismo Cristo ha construido el puente más grande, que costó no 8.5 billones de dólares, sino que costó la sangre del Hijo de Dios. Ya lo habían intentado hacer en el pasado en la Torre de Babel. Construiremos una torre que llegue hasta el cielo, pero jamás podrían. Ese puente solamente lo podía construir el Hijo de Dios. Él restaura la comunión entre el cielo y la tierra, entre los hombres pecadores y un Dios santo a través de su sacrificio. Pero no solamente eso, nuestro Cristo Jesús también reconstruye la comunión entre nosotros. No solamente nuestra comunión vertical, sino también nuestra comunicación y nuestra comunión, nuestras relaciones horizontales. Por lo tanto, en un mundo cada vez más dividido, en una sociedad cada vez más relativa, donde no hay nada absoluto, en una sociedad cada vez más individualista, es un desafío mantener la comunión. Pueden dos personas incluso vivir en la misma casa, a veces dormir en la misma habitación, cobijarse con la misma sábana, pero estar más separados que las ciudades de Beijing y Shanghái en China. Y necesitan la comunión con Dios, necesitan la comunión entre ellos mismos. Así es que hoy, entendiendo el contexto de este servicio, que tiene que ver con la recepción también de nuevos miembros, Dios ha dispuesto en mi corazón compartir este tema. El cristianismo es comunión y es lo que lo distingue precisamente de todas las demás religiones, y vamos a ver por qué. Así es que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 1. Primera de Juan, no se vaya a San Juan. Primera carta de Juan, allá llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a dar lectura. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Leeremos en este momento. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre desde este lugar, creyendo en primer lugar, oh Dios, que somos privilegiados de abrir este maravilloso libro que es tu palabra, escrita, Señor, para nosotros. Dios mío, ahora te pedimos que abra nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, oh Dios, obre en nuestras vidas,
que podamos comprender, entender tu mensaje y que también, oh Dios, podamos vivirlo, porque tales cristianos y creyentes buscas tú, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, y que fortalezcamos la comunión contigo y también con nuestros hermanos. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El apóstol Juan es muy teológico en realidad. El apóstol Juan, si ustedes recuerdan, escribió el Evangelio según San Juan, donde habla precisamente del verbo. Capítulo 1, versículo 1, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Le encanta utilizar terminología muy teológica. Ahora habla también del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Por lo tanto, vamos a acercarnos a este texto y vamos a rescatar dos partes fundamentales para la vida del creyente en cuanto a su comunión. Creemos que la comunión es el propósito de la salvación. Es decir, Dios nos salvó no solamente para que escapáramos del lago de fuego, sino que nos salvó también para que tengamos comunión con el Padre. Y en segundo lugar, Dios nos rescató también para que tengamos comunión con nuestros hermanos. No solamente la comunión es el propósito de Dios, sino que también la comunión es la evidencia de ser un verdadero creyente. ¿Entendió eso? La comunión no solamente es el propósito de Dios en cuanto a la salvación, sino también es la evidencia, la comprobación, la confirmación de que usted y yo tenemos comunión con Dios, cuando tenemos comunión también con nuestros hermanos. Por lo tanto, basado en estas dos cosas, propósito y evidencia, y obviamente el llamado de Dios para tener comunión al final. He notado de que en las películas o caricaturas de superhéroes, no sé cuál sea su superhéroe favorito, ok, para algunos puede ser Superman, para otros Spider-Man y así. Pero he notado de que en cualquiera de los casos, el superhéroe es la figura de una persona que está allí para rescatar a los que están en peligro. Pero en ninguno de los casos los superhéroes salvan a una víctima para tener comunión con ellos, para quedarse con ellos, para habitar con ellos, para tener una relación con ellos. No es el caso de los hijos de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero no solamente para rescatarme del infierno, no solamente para que no pase una eternidad sin Dios en el lago de fuego por los siglos de los siglos de los siglos, sino que Dios en su misericordia y en su gracia ha querido atraerme hacia Él mismo para que yo tenga una relación de padre a hijo, de amigo, para tener comunión con el Padre. Y eso es lo que está buscando Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que la religión vacía, hueca, impuesta nada más por el hombre, no tiene mucho sentido ni propósito para la humanidad. Es decir, solamente ser parte de una iglesia o de una religión. Eso es pesado, esa es una carga pesada. Es diferente cuando tenemos una relación, tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Se convierte en un lugar no solamente donde podemos ir de vez en cuando, sino un lugar donde encontramos una familia, donde nos sentimos a gusto y queremos servir a Dios en medio de las diferencias que podamos tener como seres humanos que somos. Por lo tanto, el propósito de la salvación, o uno de los propósitos principales, es nuestra comunión con el Padre. Miren lo que dice ahí el apóstol Juan. ¿Cómo empieza esta carta? De Primera de Juan, capítulo 1. Lea conmigo los primeros 2 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, este es el testimonio de el apóstol Juan. El apóstol Juan, como bien sabemos, fue el último apóstol en morir. Era era el más joven en realidad también. El apóstol Juan tuvo la experiencia de vivir y de caminar con el maestro por muchos años, alrededor de 3 años. El apóstol Juan se le llama precisamente el discípulo amado, no solamente porque Jesús tenía un amor muy especial, no solamente que Juan era favorito para Jesús, sino que él utiliza esta descripción de el discípulo amado, refiriéndose a él mismo. Pareciera un poquito presumido Juan, pero en realidad lo que él quiere resaltar es el amor especial que Jesús tenía para el pecador, en este caso él. O sea, cómo Jesús fue capaz de amarme a mí. Él vivía bajo esta, bajo este paraguas, bajo esta realidad. O sea, he sido amado por Jesús. No es porque en él hubiese algo especial. Y él había sentido ese cariño tan cercano de Jesús que está, cautivado al escribir esta carta. Recuerda qué tan cercano fue Jesús con él, qué tan real fue Jesús con él. Y el propósito que Jesús tenía, no solamente de llamarlo para darle una misión y para que fueran al mundo y comunicaran el evangelio, sino que el propósito de Jesús era tener comunión y convivir con ellos. Por eso él se está esforzando, el apóstol Juan, en esta carta, y dice a los hermanos que sufren en las iglesias a quienes escribe, y le dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con estos ojos, y lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Obviamente Cristo Jesús, está hablando de Jesús. Lo que él está tratando de comunicar es que la experiencia que él ha vivido no es algo que alguien se lo contó, no es algo que él simplemente leyó. La comunión que él tuvo con Jesús, o que ellos, los apóstoles, tuvieron con Jesús, fue tan real. Y que Jesús fue tan real porque algunos en realidad en aquel tiempo creían que el cuerpo físico era malo, y por lo tanto Jesús nada más tenía un cuerpo que aparentemente era físico. Por lo tanto contradeciría lo que es el sacrificio de Jesús y la muerte de Jesús. Por lo tanto, por eso Juan está diciendo: lo que vieron nuestros ojos, esto no era un fantasma, no era un cuerpo irreal, no era un cuerpo glorificado, era un cuerpo humano. Lo que palparon nuestras manos, nosotros estuvimos ahí para tocar a Jesús, para tocar a Cristo. No fue una experiencia que aprendí de algún lugar. Nosotros lo vimos con estos ojos que se van a comer los gusanos, diría Juan. Nosotros lo vimos a Jesús y nosotros lo tocamos. Hemos visto la vida manifestada en el mundo, y esa vida me ha cautivado, lo que está tratando de comunicar Juan. Dice el versículo 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, hermano, toda aquella persona que realmente ha conocido a Jesús, quiere comunicar la vida de Cristo a otros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿A cuánto les ha predicado usted en los últimos 2 meses? Si usted ha tenido un encuentro real con este Cristo, a quien Juan pudo tocar, pudo ver, pudo escuchar las enseñanzas, las palabras de Cristo, y de quien había recibido tanto amor y gracia en su vida, y ahora está apasionado y cautivado por Cristo, no por una religión, sino por Cristo. Está cautivado por Cristo. Entiende de que Jesús lo llamó a tener comunión con él. Y dice: y ahora testificamos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, ahora testificamos. Dios quiere levantar personas, por lo tanto, que no solamente escuchen y vean, sino personas que también comuniquen la verdad de Cristo. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Juan: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, en comunión perfecta con el Padre, y se nos manifestó, se reveló, se dio a conocer al mundo. Entonces encontramos que el Salvador ha cautivado la vida de un discípulo precisamente a través de su manifestación en el mundo. Pero no solamente los llamó y los envió,
sino Juan entendía el valor de tener comunión con el Salvador y por lo tanto pasa a la otra parte. ¿Para qué el apóstol Juan nos comunica este mensaje? No solamente hablando de manera abstracta de que lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos escuchado, sino también todo lo que va a decir en el resto de la carta, precisamente. Pero mire lo que dice aquí el propósito básicamente de esta carta y de su mensaje. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ese es el propósito. O sea, la vida se manifestó. Se nos ha revelado Cristo. O sea, vino al mundo y nos dio a conocer no solamente el camino al Padre, sino nos dio a conocer dónde está el verdadero significado de la vida. Que al final es tener comunión con el Padre, dice Juan acá. La cual dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, o sea, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Juan, el gran apóstol, el discípulo amado, está interesado en tener comunión con los hermanos que están dispersos precisamente y que están sufriendo a causa de la persecución. Quiero que nosotros tengamos comunión, dice Juan. Pero no solamente eso. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo le llamo eso el propósito precisamente del mensaje de esta carta. El mensaje del Evangelio. El mensaje que nos enseñó Jesús. Es que nosotros tengamos comunión con el Padre. Y esto es algo, como decíamos al principio, es un puente que solamente Jesús pudo haber construido. Porque recordemos una y otra vez, hermano, que nuestros primeros padres en el Edén pecaron. Y Dios no solamente los sacó, sino que puso una espada que rodeaba la entrada. Porque aunque ellos quisieran, nunca podrían volver al lugar privilegiado, que era precisamente el huerto del Edén. Pero Jesús viene y reconstruye nuevamente, destruye las obras del mal para que nosotros tengamos comunión con el Padre. Tengamos una relación directa con Dios. Que no necesitamos de intermediarios precisamente, sino que vayamos directamente con Dios revestidos con la justicia de Cristo. Usted solo, por sí mismo, sin Cristo, usted no puede tener acceso al Padre, jamás. No puede, es como que Adán quiera regresar al huerto del Edén, no podía. Necesitamos en realidad, cada uno de nosotros, ser revestidos con Cristo y que Cristo nos comunica con el Padre, nos regresa esa comunión que nuestros primeros padres perdieron. Pero no solamente eso, Dios quiere que también nosotros tengamos comunión unos con otros. Vivamos en comunión como una comunidad diferente a la del mundo. Recordemos que es el mundo y el cristianismo, simplemente. No es el mundo y las religiones, porque hay miles de religiones, es el mundo y el cristianismo. Si yo creo que la verdad, que el cristianismo es la religión verdadera, entonces tengo que entender que todas las demás son falsas, simplemente. Y en realidad, en todo el mundo, solamente el cristianismo predica un mensaje tan impactante como es precisamente que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores y murió por los pecadores para reconstruir esa comunión con el Padre. Pero no solamente eso, Dios quiere que nosotros reconstruyamos nuestras relaciones con nuestros prójimos. No solamente comunión vertical, sino comunión horizontal. Dios está interesado en eso. Dios quiere que restauremos esa comunión. Y por el poder del Espíritu Santo las podemos restaurar. Quizás no van a ser las mismas ni vamos a tener la misma dinámica de antes, pero sí podemos estar en paz con nuestros hermanos. La Biblia dice en el versículo 5, mire lo que dice ahí. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos una vez más. Este es el mensaje, la esencia del mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. La primera parte entonces hablaba del propósito. Estas cosas les anuncio para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la vida cristiana. De ahí parte todo. De ahí parte el cambio. De ahí parte precisamente la transformación del creyente. Empiezas a dejar de hablar y de gritar como gritabas y de ir donde ibas y hacer cosas que ofendían a tus hermanos, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, y empieza un cambio y entonces se empieza a construir un puente de comunión y de comunicación con la otra persona. Pero no solamente son actos o que tengo que cambiar esto o lo otro, sino precisamente es un cambio, la santificación del creyente, que ese es el proyecto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces se reconstruyen muchas relaciones. Pero a la misma vez, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en pleito los unos con los otros? A veces ni en la misma familia se toleran, no pueden verse. A veces ni en la misma mesa pueden tolerarse. No hay comunión. Y lamentablemente a veces son hogares cristianos. Por lo tanto, ¿a dónde está la evidencia de que tienes comunión con tu hermano? Porque a veces podemos decir, tengo comunión con mis hermanos, y creemos que nada más son hermanos de la iglesia. Pero debemos tener comunión con todas las personas. Y debemos procurar tener comunión con ellos, incluyendo a tu pareja, incluyendo a tus hijos, incluyendo a tus hermanos carnales, con quienes pudimos haber tenido ciertas diferencias. Es tratar de tener comunión. Hermanos, si tú tienes un problema con un hermano carnal, biológicamente hablando, y a ti no te duele o no te redarguye la palabra del Señor, tú tienes un problema serio en tu vida. Tú necesitas ir y buscar la comunión. Quizás no vas a poder, pero dice la Biblia también en Romanos que mientras dependa de todos vosotros, estad en paz con todos. Mientras dependa de ti, a veces ya no podrás hacer nada. Déjaselo al Señor y ora por Él. Pero a veces sí puedes hacer mucho más, o doblegar tu orgullo y acercarte a tu hermano. Amén. Es comunión, hermano. Es construir relaciones. Es así como se manifiesta la vida cristiana. Entonces, la comunión con el Padre no solamente es el propósito de nuestra salvación, porque Dios nos rescató para tener comunión con Él y con nuestros hermanos. En realidad, aunque usted no lo crea, hermano, y a veces aunque no lo querramos, si una persona que está aquí en la iglesia fue salvada por la sangre de Cristo, usted va a pasar con Él la eternidad al lado de Él. Va a compartir con Él. Entonces necesitamos experimentar esa comunión aquí en la tierra, no solamente hasta que partamos y estemos en un cuerpo transformado en el cielo. Pero no solamente es el propósito, sino también es la evidencia. No pueden cosecharse frutos buenos de árboles malos, dijo Jesús. Ni tampoco puedes cosechar frutos malos de un árbol bueno. No se puede. Vivimos en un tiempo en donde se cree y se practica un cristianismo sin cambio, sin transformación, y es una amenaza grande al cristianismo. ¿Por qué crees que las nuevas generaciones se están perdiendo, hermano? Se están perdiendo no necesariamente porque el mundo está más perdido y más corrupto, que ciertamente lo está, sino porque se está transmitiendo un cristianismo cultural y no un cristianismo bíblico. O sea, un cristianismo nominal, solamente de nombre. Pero necesitamos recordarnos una y otra vez que si yo soy creyente, yo estoy llamado a tener comunión con Dios y a tener comunión con mis hermanos. Y esa es la evidencia. No es opcional. Es un mandamiento de nuestro Dios y es un resultado, es un fruto de tener buena comunión con el Padre. Dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué es eso? Que Dios es luz. Recordemos que en la Biblia luz y tiniebla representan precisamente el pecado y santidad, caos y orden, bueno y malo. Por lo tanto, cuando dice que Dios es luz, habla de la pureza de Dios, que está apartado de todo lo que es el caos, de todo lo que son las contiendas,
que establece la paz, que Él es luz. No es una luz literal como la que nosotros tenemos aquí en este lugar, sino que tiene que ver precisamente con la conducta de nuestro Dios. Dios es luz, y añade, y no hay ninguna tinieblas en Él, ninguna especie de pecado, de corrupción, de maleza en Él. Y añade aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es eso de andar en tinieblas? Cuando Juan, el mismo Juan, nos dice en San Juan capítulo 3, miren lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 3, para aclarar un poquito esto de andar en tinieblas, de andar en la oscuridad. San Juan capítulo 3. Y porque a la gente le gusta hablar del versículo 16 de Juan 3:16, que yo creo que casi todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nos hace falta leer un poquito más abajo de ese versículo. 3:19 dice así. Y esta de San Juan 3 es el mismo apóstol que está hablando y nos aclara aquí. 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y añade, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso somos aborrecidos. Ay, es que usted es muy santurrón, hermano. Usted es muy exagerado, muy fanático. Usted debería bajarle un poquito, en realidad, para que pueda hacer crecer la iglesia. No, es predicar la verdad. Las tinieblas aborrecen la luz. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir. No pueden coexistir. O sea, no pueden habitar juntas. Y dice, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras, las cosas que hace, no sean reprendidas. Prefiero estar en la oscuridad y no acercarme a esta persona, porque yo sé que de pronto me va a llamar la atención o de pronto me va a decir esto y lo otro. El hombre no viene a la luz, aunque sabe que es bueno y le conviene, pero ama las tinieblas, ama la oscuridad, y esas cosas no van juntas. Hace poco venía manejando yo del área de Génesis para acá, sobre el 81, y de repente se me paró la camioneta. Nunca se me había parado así. Y entonces pensé que le faltaba agua. Bueno, me marcó ahí que el warning del agua, entonces yo le eché agua y la prendí. 3 minutos más, se me apagó otra vez el warning. ¿Qué pasó? Este tipo de camioneta tiene la bomba integrada en el motor. Entonces se dañó la bomba de agua y se introdujo en el motor. ¿Y sabes qué pasó? Pues te echa a perder el motor. Porque ahí lo que circula es el aceite y no tiene espacio para el agua. Y donde pase el agua lo mismo, no tiene espacio para el aceite. Si usted anda en luz, hermano, no hay espacio para las tinieblas. Pero si anda en tinieblas, no va a querer estar en la luz. Porque no pueden coexistir las dos cosas. No pueden. O eres o no eres. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Vivimos un tiempo en donde sí, hoy puedo estar en las tinieblas y el domingo voy a la luz. No se puede. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la cosecha siempre es más abundante que la siembra. Para bien o para mal. Se lo aseguro. Por lo tanto, si decimos que andamos en la luz, si decimos que tenemos comunión con Él, que es la luz, y andamos en tinieblas, mentimos. Es falso. Pero es que me bauticé 5 veces, 20 veces bauticé. Pero es que soy miembro desde el año 1999, cuando empezó esta iglesia. I don't care, no me interesa cuántos años llevas aquí. ¿Cuál es tu comunión con Cristo? ¿Caminas con Él o distante de Él? ¿Vives en luz o en tinieblas?
¿En las obras de Cristo o en las obras de la carne? Así de simple. Por eso muchos han predicado desde esta carta como bajo el título precisamente la evidencia de un verdadero cristiano. Porque sí, hay mucho de eso acá. Si decimos, hablamos y reclamamos ser cristiano y tener el título de creyentes, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, you're a liar. Tú eres un mentiroso. No practicamos la verdad. Te engañas a ti mismo. No tienes comunión con Dios. No tienes comunión con Dios. Y el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué tan fácil lo dice el apóstol Juan? Si realmente andamos en la luz y andamos en las obras de Dios y tratamos de hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad y corregir nuestra vida, antes de estar interesado en sacar la paja del ojo de mi hermano, yo trabajo en la propia viga que está en mi propio ojo, porque a algunos nos gusta señalar, gritar miles de pecados. Decía John Owen, podemos gritar miles de pecados ajenos, pero nos cuesta matar uno propio. Y ese es el fariseo, en realidad, que siempre mira hacia afuera. Usted tiene un proyecto, un trabajo diario, hermano, y no es santificar a otros necesariamente, sino santificarse a usted mismo. Amén. Romanos 8:13 dice precisamente que hemos sido llamados a dar muerte al pecado por medio del Espíritu Santo. Tenemos que dar muerte a nuestro propio pecado que mora en nosotros. Así es que, mis hermanos, si decimos que tenemos comunión con Dios y nos jactamos de tener comunión con Dios y de amar a Dios y de servir a Dios, pero vivimos en las tinieblas, haciendo cosas malas, viendo cosas que no debes en tu teléfono, haciendo cosas que no debes con tu novia o con tu novio, hablando en contra de tus hermanos, de tus hermanas, no tienes comunión con el Padre. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, en las obras del bien y buscamos a santificarnos nosotros mismos, ¿sabes qué? Al buscar a santificarte a ti mismo existe un efecto colateral. No solamente me santifico y dejo lo que no agrada a mi esposa, lo que no agrada a los hermanos, sino que quiero dejar estas cosas porque quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero vivir en santidad, quiero estar bien con Dios, quiero tener comunión con Dios. ¿Sabes qué? Muchos de nuestros problemas en las parejas, en los matrimonios, es porque estamos desconectados con Dios. Estamos desconectados con Dios. Y por eso surgen muchos problemas. Y por eso la carne se aprovecha y entonces nosotros actuamos de la manera que no deberíamos y rompemos la comunión con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros propios hijos incluso. Porque no vivimos en el Espíritu, sino que andamos en la carne. No andamos en la luz, sino que andamos en las tinieblas y haciendo las obras de las tinieblas. No le dé tregua al pecado, hermano. Si usted está pasando por una situación donde no tiene comunión con alguien, revise dónde realmente yo tengo que mejorar y qué es lo que tengo que hacer. Yo no puedo cambiar el mundo, ni mucho menos a una persona. Tengo que empezar conmigo mismo, siendo la persona correcta, no buscando que los demás sean las personas correctas. Tengo que empezar yo siendo la persona correcta para la gloria de Dios y también para el beneficio de mis hermanos. ¿Sí o no? Así debe ser la vida cristiana. Enfóquese en usted mismo, trabaje en usted mismo. Comunión con Dios, porque si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no tenemos comunión con nuestros hermanos, somos mentirosos. Somos mentirosos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Es como un resultado. Si te metes al agua, vas a salir mojado. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si tienes comunión con el Padre, que está en la luz, vas a tener comunión con tus hermanos. Así de sencillo. Es un resultado natural, por naturaleza, se va a dar este cambio. Porque tú quieres honrar a Dios. Tú amas a Dios. Tú estás cautivado como el apóstol Juan. Lo has visto, lo has escuchado, lo has oído, lo has sentido, lo has visto obrar en tu vida. Y por lo tanto, ese mismo Cristo te inspira, te motiva, te da fuerza y deseas un cambio, deseas tener comunión con tus hermanos. Es el fruto, es el resultado. Por lo tanto, hermanos, nuestra comunión cristiana con Dios y con nuestros hermanos es el eje sobre el cual gira nuestra vida espiritual saludable, una familia saludable, una iglesia saludable. Si este eje, hermano,
se rompe, no podremos agradar a Dios, ni mucho menos llegar al destino que Él tiene para nuestra familia y específicamente para nuestra iglesia. Una iglesia que no tiene comunión, no tiene armonía, no hay unidad, poco o nada verá del poder de Dios en su vida. Y a veces cuesta tener comunión porque va en contra de nuestra naturaleza, que apunta siempre a la división, que apunta siempre al egoísmo, que apunta siempre a la contienda, al rencor, al odio, a las envidias. Esa es nuestra naturaleza. Eso es quienes somos nosotros. Pero gracias sean sobre el pecado. Y nosotros podemos vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y necesitamos comunión, vivir en comunidad. Usted tiene que ser un promotor de la comunión. Dice usted que tiene comunión con Dios, hermano, pero no tiene comunión con su prójimo. Odia o aborrece a alguien. ¿Ha explorado realmente su corazón? Estoy batallando con algún rencor, odio contra alguna persona que me dañó, que me lastimó por lo que dijo o por lo que no dijo, porque me defraudó, me traicionó, lo que sea. No hay espacio en el creyente para guardar rencor. Mire a Cristo, que desde la cruz Él pudo ver a sus verdugos que se reían de Él, que echaban suerte sobre sus propias ropas, y aún Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué, hermano? Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Él vive en mí. Por lo tanto, si Él vive en mí, suba hacia la cruz. No se baje de la cruz, suba hacia la cruz. Y desde arriba va a tener que perdonar a mucha gente que le ha dañado y le ha lastimado. Eso le hará bien en su relación con Dios, pero también en su propia vida. La hará una persona libre de esas cadenas de rencor y de pecado. Porque al final todo mandamiento de Dios es para el bien de la humanidad y nos está restaurando. El odio es un agujero profundo, muy profundo y oscuro, que le impide tener comunión con la luz, que es Cristo. Hoy es un buen día, hermano, para venir delante del Señor y renovar nuestros pactos y correr hacia esa persona con quienes estás enojado, estás molesto o guardas cierto rencor. Mándale un texto, hazle una llamada si está a la distancia, o cítalo a tomarse un café contigo, pero trata de tener comunión con ellos. Y de esa manera, a la misma vez, estarás mostrando el carácter de Cristo, honrarás a Cristo de esa forma. Por lo tanto, a tener comunión con Cristo, pero también tener comunión con mis hermanos. Si tenemos comunión con Él, mientras nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con Cristo sea mayor y más fuerte, tendremos más fuerzas y Dios nos dará de su gracia para hacer lo demás con nuestros hermanos. No empiece aquí, empiece acá. Mi relación con Dios me mueve a tener buena relación con mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por darnos acceso nuevamente al Padre. Algo que tomamos por sentado y creemos, Señor, que incluso a veces es un derecho, pero es un privilegio. Gracias por restaurar nuestra comunión con el Padre y por restaurar nuestra comunión con nuestros hermanos. Dios mío, mira nuestras vidas. Alumbra, Señor, con tu luz cualquier pecado, cualquier raíz de amargura, cualquier raíz de odio, de rencor, de envidia. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos y a traer libertad, Señor, a nuestras almas por el poder de tu Espíritu Santo. Que hagamos compromisos serios de tener comunión los unos con los otros y de esa manera honrar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.